Las Puertas Verdes, nuestra historia. Luz, cámara, acción. El primer plano es de un rostro fino, de líneas puras, frente espaciada, ojos rasgados de mirada abierta, tanto como la llanura que se perfila al fondo, lisa, verde, tan argentina. La imaginaria cámara se acerca, roza otra vez esa piel tostada por el sol de cielos meridionales. Se pregunta, ¿es hombre o mujer? Viene del sur, desde la engañosa línea de la frontera tras la cual habitan los indios. Los griegos quizá lo hubieran resuelto en modo enigma. El genio superlativo de Shakespeare quizá lo hubiera resuelto en tragedia o drama. Nosotros debemos retroceder y ubicarnos en el año 1796, plena pampa sudamericana. Y apenas la silueta que ha tomado la cámara desmonta con elegancia, advertimos que increíblemente parece una mujer, pero ella se presenta como hombre, como un traductor, mediador entre la lengua mapudungun y la castilla. Ella o él integra la primera línea de la comitiva cristiana. En cambio, la avanzada ranquelina viene al mando del cacique Chacalén. Ella o él baja del caballo, un magnífico overo, y aguarda a que llegue el marqués para empezar las negociaciones. ¿Un marqués? Sí, en efecto. Con su peluca y su bastón de mando, don Rafael Núñez de Sobremonte, español, gobernador intendente de Córdoba del Tucumán. Nuestro intelecto de ciudadanos, ciudadanas, inmersos en el siglo XXI, nosotros, nosotras, tiembla ante esa imagen. Parpadea también la pampa. El cacique Chacalén y el marqués de Sobremonte van a firmar un tratado de paz y dependen en buena medida de los oficios de esa rara estampa que se maneja con cortesía en los dos idiomas. Años después, ella, porque finalmente era una mujer, ella dirá en un documento: por haber ido yo distraída, disfrazada, en traje de hombre. Ahí tenemos la explicación. Era una mujer vestida de hombre. Ella había sido cautiva cristiana, había crecido en tierra adentro, entre los ranqueles. Francisca Panchita Bengolea. Para ser escuchada y respetada, tuvo que ir a negociar el tratado con aspecto masculino. ¿Pero qué hacía la muchacha allí, en medio de la nada, en un fuerte fronterizo al sur de Córdoba? Hay que retroceder unos años más todavía. 1775, un malón indígena había devastado Punta del Sauce o La Carlota y el pueblo de San Bernardo, que estaba muy cerquita de Río Cuarto, que todavía no era villa. Los Bengolea eran una familia muy conocida en la zona. Bueno, lo siguen siendo. En aquel entonces, Silverio Bengolea salió a defender a su gente, a su familia. No pudo. En la lucha fue muerto, al igual que su esposa. El apellido era Abaca. Los indios llevaron 57 cautivos, una barbaridad. Entre ellos una niña llamada Francisca, sus 4 hermanas y un hermano varón. 6 niños Bengolea que vieron cómo mataban a sus padres. Salvo Francisca, los hermanos Bengolea fueron rescatados. Con el paso de los años los fueron rescatando. Panchita no. Un cacique le había prometido en matrimonio, cuando creciera, a su hijo Currutipay.
La niña lloró lágrimas cuya huella debe perdurar, quizá, en montes, en viejas rastrilladas, incluso tal vez en el pavimento actual. Después la vida continuó. Tuvo 2 hijos con el cacique Currutipay. Fue reconocida, privilegiada en las tolderías. Su vida, según la doctora María Rosa Carbonari, su vida transcurrió en un contexto antagónico de ambos lados de la frontera, es decir, un espacio que pasaba a ser territorio militarizado. Pasaron décadas y un día Panchita quiso regresar a su origen cristiano. El esposo indio le advirtió: solo por 2 lunas, 2 meses, y sin los hijos. Ella volvió a La Carlota, el pueblo de San Bernardo ya no existía. Volvió a La Carlota, vivía allí su numerosa familia cristiana y se quedó más de 2 lunas, bastante más. Un buen día solicitaron sus servicios de lenguaraz para lograr un acuerdo entre los indios y los blancos que pacificara la frontera y que le permitiera a la corona española, que estaba lejos pero estaba muy atenta a sus posesiones, controlar los territorios. Panchita Bengolea tenía más de 30 años y la belleza intacta, y participó, disfrazada en traje de hombre, en la negociación con los indios, es decir, que también su gente, su familia, sus 2 hijos vivían en los aduares ranquelinos. Hacía 20 años que la habían arrancado de su familia y de su tierra. Ella era otra, era muy otra. La frontera, el conflicto, la atravesaban en cuerpo y alma. Y como tantas mujeres a lo largo de los siglos, Francisca no había podido elegir. Había vivido en los aduares con Currutipay, el esposo Ranquel, había criado un niño y una niña, y ahora estaba a la derecha de Sobremonte, el hombre fuerte de la orilla Huinca. Sí, el tratado de paz se firmó, es más, se respetó, cosa infrecuente. Se respetó durante casi 20 años, y por su actuación, que había resultado decisiva como intérprete, Sobremonte en aquel entonces le ofrece ayuda a la muchacha para cuando la necesitara. En 1805, casi 10 años después de este ofrecimiento, Panchita se dirige a Sobremonte, porque ella había vuelto a La Carlota. Estaba con su familia cristiana, pero sus hijos, mestizos, estaban con el padre en tierra adentro. Entonces el pedido que le envía a Sobremonte dice: cautiva que fui de estos indios fronterizos y criada con el cacique Currutipay, hijo de Ricinquenán, solicito poder sacar a mis 2 hijos que tuve en los indios. El ruego de Panchita Bengolea no fue escuchado. Quizá la voz de una mujer no despertaba eco en los corazones de la política o del poder. Tal vez no convenía en ese momento hacer lugar al pedido desesperado de una madre. El caso es que el comandante de la frontera sur, Simón Gorordo, consideró que a esos hijos no les correspondía la condición de cautivos, porque habían sido engendrados en tierra adentro, y por lo tanto le asistía al padre el derecho de tenerlos a su lado. Bien, tal como escribe Susana Dillon en su libro, la querida Susana, en su libro Mujeres Reveladas, los descendientes de Panchita Bengolea se pierden en las tolvaneras de la tierra incógnita, en el misterio del éxodo de la raza perseguida. Sí, la carta de Panchita a Sobremonte está en el archivo histórico, no en el nuestro, sino en el de Córdoba. Y de esta manera le estamos agradeciendo nuevamente a la doctora María Rosa Carbonari de la Universidad Nacional de Río Cuarto por sus investigaciones.